Shalom Alejem y bienvenidos. Y siguiendo con nuestra serie de estudios, en esta ocasión estaremos estudiando la primera parashá del cuarto libro de la Torá, llamado Bemidbar, o su traducción en español, en el desierto. Así es como comenzamos a dilucidar, a estudiar, a investigar acerca de esta parashá, que es muy interesante. Es, la travesía del pueblo de Israel en el desierto, las diferentes manifestaciones del Creador hacia ellos, los milagros que pudieron visualizar más que nadie en algunas de las generaciones. Y el tema muy importante en esta ocasión es: sobre lo contado no reposa la bendición. Y esta cita, esta base, la tomamos directamente del Zohar, que es ahí donde va a entrar nuestro estudio. Parashá Bemidbar. Y ahí tenemos las citas. Parashá Bemidbar, en el desierto, el libro de Números, capítulo 1, del verso 1 al 4:20, perdón. El libro de Osher, profeta Osea, capítulo 2, verso 1 al 23. El libro de Romanos 9, capítulo 9, del 22 al 33. Y los temas, todos ellos muy interesantes. Una parashá muy nutrida, con bastante información y sobre todo muchos secretos que esconde esta parashá. El censo. El censo es una de las prohibiciones en la Torá. Este causa muerte, pero este es un mandato del Creador mismo cuando llama a Moshe y a Aarón para que cuenten al pueblo. Y es la base de nuestro estudio en esta ocasión. La colocación de las tribus de una manera estratégica, los campamentos, 4 campamentos, el total, la cantidad de las personas mayores de 20 años que entraban en este censo, finalmente la tribu de Leví como una tribu muy especial. Y ahí tenemos: sobre lo contado no reposa la bendición. Y iniciemos este estudio con una cita del Zohar. El Zohar es, cuando abrimos el Zohar, este es el primer párrafo, el párrafo 1 de la Parashá Bemidbar en el Zohar. Y vamos a dejar esto muy claro, es muy interesante. No lo podremos abrir todo porque es muy difícil, pero vamos a comenzar con la lectura. Vaidaber Yahweh el Moshe Bemidbar Sinai Be'ohel Moed Bego. Rabbi Abba Patach. Vayibra Elohim et Haadan Betzalmo Bego. Hay Kerai Temar Tajase. Besha'ata de Bara Kedusha Berihu Le Adan Aber Le Bediukena. Deilai Petatai. Bejaba Kalil Mihola. Bejaba Nojerei Nahir. Misaifei Alma Atzatfei Alma. Bejabu Daklin Kalmei Jola. Y vamos a leer esta porción en español. Vaidaber Yahweh el Moshe. Y habló Yahweh a Moshe Bemidbar Sinai Be'ohel Moed, en la tienda de reunión. Rabbi Abba Patach. ¿Qué nos dice? Y Rabbi Abba abrió la discusión tomando precisamente una cita de Bereshit. Pero es interesante cómo lo conecta el rabino, Rabbi Abba. Cuando el Creador creó al hombre, nos dice la cita, e hizo Elohim al hombre a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza lo creó. Nos dice el Zohar. Hemos estudiado este verso, pero ven y ve. Cuando el Santísimo bendito sea Él creó al hombre, lo hizo a imagen de los seres superiores y de los seres inferiores. Y fue la combinación de todos. Su luz, esta luz muy especial, iluminó de un confín del mundo al otro confín del mundo.
y todos le temían. El Talmud de Bavli, en Maseje de Hagigá 12a, Rabí Eleazar nos dice que Adán se extendía de la tierra al cielo. Era algo espectacular. Él podía mirar, podía percibir. Tenía unos sentidos muy abiertos. Esta palabra para sentidos abiertos o sentidos superiores o sentidos o percepciones superiores se le llama sinestesia. Así se le llama. Hemos escuchado alguna otra palabra de anestesia, es cuando duermen los sentidos, o en todo caso algunos de los sentidos. Cuando se hace alguna cirugía, ponen una anestesia, precisamente anestesia es dormir. Y la palabra sinestesia es abrir. Bueno, el Adán, cuando estaba de pie, cuando estaba en su esencia, cuando fue creado a imagen y semejanza, nos dice que tenía dos caras, así nos dice. Du parsufin, dos caras. Hembra y hombre, varón y hembra los creó él, de acuerdo a Bereshit 1:27. Estaba completo en todos lados. Eran uno solo. Hombre y mujer eran uno solo, con una capacidad impresionante. Cuando el hombre estaba en su capacidad firme, él tenía, aparte de estos 5 sentidos normales que son los que poseemos hasta la fecha, de ver, oír, el tacto, el olfato, él tenía 5 sentidos superiores, le mencionaba, llamado sinestesia, y era una visión superior. Podía mirar, como nos lo dice el Talmud en el tratado de Hagigá 12a, mirar de un lado del mundo hacia el otro, del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. No había separación, no había límite para él. Tenía una visión superior, un oído superior, un tacto superior, un olfato superior. Era impresionante este hombre. Ese era cuando estaba de pie. Estaba completo en todos sus lados. Estaba, pues en una forma, ese era el Adán. Esa era la máxima creación del creador. Hay una teoría, una enseñanza, precisamente que parte de esto, de Bereshit 1:27. Entendemos nosotros que la Torá tiene sus diferentes niveles de interpretación, sus diferentes caras, sus facetas. En una de ellas nos dice, respecto a este pasaje, que es el hombre, o que era el hombre androgíneo, porque estaban los dos dentro de él, masculino y femenino. Androgíneo, que no necesitaba de una relación sexual para procrearse. Y es de ahí que surge también una teoría de los hijos edénicos. Tuvieron hijos en el jardín del Edén, pero en todo caso, pues antes de eso eran androgíneos. También nos comentan de este mismo texto que de aquí es donde es el género humano. Esta creación del hombre y la mujer, al mismo tiempo, es el género humano. Aquel género humano que ya existía aún antes de la caída del Adán. Este género humano fue creado por parejas y por muchos, hombre, mujer y hembra. Mujer y hombre, hembra y varón los creó en parejas. Y que les dijo que se fructificaran y que fueran muchos. Esta creación se desarrolló muy ampliamente. Y era la creación que Caín tenía miedo. Cuando Caín asesina a su hermano, Adán es sacado de la tierra anteriormente del jardín del Edén y son puestos en Adamá. Adamá es una de las tierras donde el Adán es creado. El castigo para Caín es que iba a ser errante, y así lo dice el texto en hebreo, que a él lo expulsaron de Adamá a Eretz, a esta tierra, y él tenía ese temor. Tú me expulsas hoy de Adamá hacia la tierra, y cualquiera que me mate o cualquiera que me vea me va a matar.
Y aquí se refería específicamente al género humano, que ese género humano pues después es destruido en la época de Noah, y a partir de entonces toda la humanidad provenimos de Set, el tercer hijo de Adán. Esta es una teoría. Pero vamos a ver la enseñanza o el secreto que nos trae aquí el Zohar. ¿Por qué nos habla de esto? La Parashá Bamidbar, el primer tema es acerca del censo. Hay una ley que está prohibido censarlos, a menos que paguen un shekel, medio shekel. Pero en esta ocasión el Creador le ordena a Moshe y a Aarón que haga el censo. Aquí pasó algo muy curioso. Nosotros vemos la caída del Adán. Esa caída del Adán fue muy desastrosa. Destruyó los mundos, destruyó la creación. Puso en riesgo, no solo en riesgo, la creación vegetal, la creación animal. Quedó en esclavitud, a manejo del otro lado. Y esto fue el haber comido del árbol del bien y del mal. Nos dice que este hombre, le comenté que tenía pues una sabiduría superior, pero debido al pecado, a la conexión con el árbol del conocimiento del bien y del mal, estos dos rostros de hombre y mujer se separaron. La sabiduría en el hombre desapareció y el hombre se ocupó únicamente en sus propios asuntos corporales. Nos cuenta que después creó hijos de arriba y abajo, Abel de los aspectos superiores y Caín de los aspectos inferiores. Lo que pasó realmente a la caída del Adán o del comer del árbol del conocimiento del bien y del mal nos habla de los dos, o cómo se divide el cerebro en dos partes. Y esto nos deja saber el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Así nos dice. El cerebro izquierdo y el cerebro derecho se separaron. La Torá, el Zohar, cuando nos habla de hombre y mujer, le acabo de contar las dos narraciones, pero el secreto de esto es que cuando el Creador le llama hombre y mujer, se está refiriendo a una sola persona. Por eso dice que los creó a su imagen y semejanza. Y los dos serán uno. Al final también serán uno cuando venga el restablecimiento de estos dos cerebros, o la unificación de ellos dos. Nos da muchos ejemplos, pero vamos a ver cómo es que lo define el Creador. El cerebro del lado izquierdo lo define como material. Por eso aquí nos dice que después de que la sabiduría desapareció de él, llamándole sabiduría al lado derecho, después de que la sabiduría desapareció de él, estaba ocupado únicamente con sus propios asuntos corporales. Quiere decir que el hombre, o lo que significa que comió del árbol del conocimiento, es cuando el hombre se vuelve del lado izquierdo, material, analítico, pensador, lógico, razona, se apega más a la ciencia, las matemáticas, todo establecido, los números, las habilidades, sus grandes dones que posee, sus estudios. Y al lado derecho, pues es todo lo contrario, es lo que desapareció, es lo que tronó. Esa es la desunificación, esta desconexión del cerebro izquierdo y el cerebro derecho es lo que se conoce como el pecado de Adán. Adán comió de este lado izquierdo y dejó el lado derecho. ¿El lado derecho qué es? El lado espiritual, el lado creativo, la imaginación, la intuición, lo holístico, la inspiración. Pero hay algo más interesante. La Torá le llama a este lado derecho el hombre o el Adán. Y el lado izquierdo le llama mujer. La Torá no se refiere tanto a un hombre y una mujer sexualmente hablando.
más bien a los dos cerebros. Shaul entendió muy bien, y déjenme me salto un poquito, llamado apóstol Pablo o Rab Shaul, o pues gran tanaíta, Perushim, o Perush para ser más exacto. Él dejó saber este mismo tema que estamos viendo, el hombre y la mujer. Y él lo dijo en alguna ocasión, que la mujer aprenda en silencio, refiriéndose al cerebro analítico, al cerebro material, al cerebro lógico, razonable, al matemático, al científico. Que el cerebro izquierdo aprenda en silencio. ¿De quién? De la espiritualidad, de la imaginación, de la inspiración, en todo caso del hombre. También después nos dice, porque no permito que la mujer enseñe, porque pues, lo entendemos ahora y es lógico. No podría un líder o un maestro enseñar desde el aspecto femenino, enseñar lo material, que solamente si somos bendecidos es porque el Creador nos quiere. Esa es una enseñanza de mujer desde el lado izquierdo del concepto femenino, lo lógico, lo razonable, las matemáticas, los números. Así lo dice, no permito que la mujer enseñe desde este lado. ¿Quién quiere que enseñe? El hombre, el que está conectado. Y puede ser hombre con sus dos cerebros, con sus dos lados del cerebro. El hombre es, así nos dice, así lo tiene que dejar a entender hombre y mujer. Realmente lo que pasó, esto es el cerebro derecho, este es el Adán, o en todo caso el creador, y este es el Adán con el cerebro izquierdo. Esta fue la separación. Esta fue el comer o el probar el árbol del fruto prohibido. El árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal está del lado izquierdo. Pero esto fue lo que pasó, una desunión, un rompimiento. Esto fue una catástrofe. Se separó la parte principal. El creador está separado por causa de sus criaturas. Y el propósito es volver a unirlo. Ese es el propósito, volver a unirlo. Nos sigue contando que a pesar de todo nos dice, el mundo abajo, este mundo abajo no estuvo terminado. Habría que reparar este daño. Habría que conectar esta columna con esta columna. Esto es el pecado de Adán, desconectarse totalmente con el Creador. Esto quedó desnudo, como así nos lo deja ver en Bereshit. En Revelaciones también nos dice que no descubran tu desnudez, quiere decir que no estemos desconectados con el Creador. Nos sigue diciendo, entonces fue padre de un hijo, a saber Shet, llamado Adán, y desde él el mundo fue plantado. Nace Shet con la esperanza de que se vuelva a reunificar. Nace Noah con la esperanza de volver otra vez a unificar o de acercar el hombre a su creador. No se hizo nada. A pesar de esto, nos sigue hablando el Zohar. El mundo abajo no estuvo terminado y completo y no se sustentaba por sí mismo hasta que llegó Abraham. Aquí nos señala que Abraham es esta parte. Es Gesed. Esto es Gesed. Como uno que agarra y ayuda a la mano derecha de quien cayó. Pero después tampoco se pudo arreglar con Gesed. Con Abraham no solamente no se pudo arreglar, se necesitaba balancear estas tres columnas. De ahí entonces que llega Isaac. Isaac llegó y agarró la mano del mundo con la mano izquierda. Estos son los pilares. Esto es Geburah. Y el mundo estuvo sostenido aún más. Ya se estaba levantando el mundo. Por eso se le llaman los patriarcas. Cuando Jacob llegó, Jacob se agarró del centro con el cuerpo, que es la columna central. Ya estaban poniendo las bases, por eso se le llaman los patriarcas. Por eso se le llama a los que sostienen todo. Y en base a esto es que se edifica el mundo, se fundamenta el mundo. ¿Qué significa que se fundamenta? Que ya hay una base más fuerte para volver a conectar.
la Gesed, la Geburá, Tiferet, ya estaba casi todo listo. Y se incluyó en ambos lados, el derecho y el izquierdo, y el mundo estuvo firme y no se colapsó, ya se mantenía. Ya se visualizaba que esto se iba a arreglar. Y nos dice, y con todo esto, el mundo no estuvo apropiadamente plantado con sus raíces. Este es el punto especial. Hasta que Jacob procrea las 12 tribus y las 70 personas que bajaron con él a Egipto. Hasta que se establecen los 12 hijos, entonces ya estaba listo para conectarse a la parte de arriba. Pero nos dice, aún así no estuvo completado hasta el momento en que Israel, la parte de abajo, recibió la Torá y el Mishkan fue levantado. Hasta este momento que se entrega la Torá y se edifica el Mishkan, es cuando los mundos pudieron nuevamente girar, fueron completados, y los seres superiores e inferiores fueron perfumados. Entonces, hasta este momento, faltaba conectarlos. Ya estaban las columnas, ya estaba Abraham, ya estaba Isaac, ya estaba Jacob. La Torá fue entregada, que la Torá aquí es precisamente Netzach, que es Moshe. Ya está aquí la Torá. Ya está aquí Jod, que es Aharón. Ya está aquí Joseph, que es Yesod. Y ya está aquí David, que es el reino. Ya estaba todo listo. Faltaba la conexión. Esto es algo especial también porque en la fiesta de Sukkot, precisamente, son estos los que vuelven a reedificar la Sukkah. Aquella Sukkah o aquel Mishkan derribado de David, que no es otra cosa que el conectarse constantemente a su Creador. Nos sigue diciendo, ya que la Torá y el Mishkan fueron erigidos, a saber, Seir, Anpin y Malhut fueron ya conectados, ya estaba este bloque construido muy bien. Este bloque fue el que se quedó, es el Creador mismo, necesitaba restaurarse este bloque y ya estaba listo. Cuando ya estaba listo, cuando ya estaba todo completo, ya se había entregado, vamos a ver aquí, ya se había entregado, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo ya estaban a punto de unirse otra vez, porque así van a conectar. Aquí está la Torá, que es la parte de arriba, las bases para la conexión, y está el Mishkan. Todo eso fue un gran proceso. No se dio pues despacio, eso fue mucha entrega de los hombres, de Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aharón, Joseph. De aquí viene la liberación de Egipto para regresar a Malhut y para que Malhut obtuviera todas las bendiciones. Ya que la Torá y el Mishkan fueron levantados, o sea, Seir, Anpin y Alhut ya estaban listos, Yahweh, el bendito sea él, deseó contar, y esto es bien importante, él deseó que se contaran las tropas de la Torá. Él quiso saber cuántas legiones hay en la Torá en Seir Anpin. Esta es la raíz de las almas, la raíz de donde provienen todas las almas. Él quiere contar cuántas legiones hay en la Torá de Seir Anpin y cuántas huestes hay en el Mishkan, que es Malhut. Lo que él deseaba era conectar las almas con su origen. Nos dice, el deseo de contar los hijos de Israel, quienes son las legiones de Seir, Anpin y Malhut, ven y ve, sigue diciendo el rabino. Aquí está, cada pieza necesita ser colocada en su lugar. Esto es, para enlazar apropiadamente la rama abajo con su raíz en la cima. No es colocada
hasta que es mencionada oralmente y contada. Y me voy a detener un poco aquí porque quiero mostrarle esta figura en base a lo que acabamos de leer. No es colocada hasta que es mencionada oralmente, pero cada pieza necesita ser colocada en su lugar. Pero para que se coloque en su lugar, tiene que ser mencionada y contada. Aquí el Santísimo bendito sea Él desea contar los soldados de la Torá y los soldados del Mishkan para atar a los hijos de Israel a sus raíces arriba, que son Seir Anpin y Malhut, llamados Torá y Mishkan. Y todos ellos están unidos y son inseparables. Todo está en una semejanza de arriba, ya que sus raíces, la Torá y el Mishkan, están unidos y son inseparables el uno del otro. El punto es, ya que se unificó, aquí fue el desastre, le comento otra vez. Aquí fue el Adán, cuando fue sacado del jardín del Edén. El Creador se alejó de él porque dejaron caer todo este sistema. Viene Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Joseph, y ya está todo listo. Bajan la Torá, se hace el Mishkan, y en ese momento ya estaban unidos. Este bloque se unió con el bloque de arriba. Todo estaba listo. Ahora se necesitaba conectar a las ramas, que son los hijos de Israel, con sus verdaderas raíces, como lo acabamos de leer. Aquí nos dice: así también el Santísimo bendito sea Él, deseó contar los soldados de la Torá y los soldados del Mishkan, acá abajo en la tierra, para atar a los hijos de Israel y a sus raíces arriba. Es bien importante. Cuando una persona entiende los conocimientos de la Torá y del Zohar, es como si se uniese a su raíz, pero hay algo más especial todavía. En el Brit Hadash ya tenemos una cita muy importante, que le voy a leer dos citas, porque se tiene que contar, se tiene que hablar para que esto cuente. Así nos dice el Zohar. Se tiene que hablar para que se pueda atar con sus raíces de arriba. Vamos a leerlo. El Zohar nos dice: es para enlazar apropiadamente la rama abajo con su raíz en la cima. Esta no es colocada hasta que es mencionada oralmente y es contada. En el libro de Romanos, capítulo 10, 9, es exactamente lo mismo. ¿Cómo el ser humano puede ser conectado con sus verdaderas raíces arriba? Abajo nos llaman las ramas. Sabemos que tenemos un Padre, pero estamos desconectados. El primer punto es adherirnos a Seir Anpin, que no es otra cosa que el Hijo. Y ya cuando nos adherimos al Hijo, entonces tenemos que pronunciarlo o tiene que ser mencionada oralmente para que sea contada. Pero hay un peligro al contar, porque el contar puede significar la muerte. Así nos dice. Pero el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9 nos dice: más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que anunciamos. ¿Qué es lo que se dice? Que si confiesas con tu boca, lo mismo que nos dice el Zohar, hasta mencionarla oralmente, que si confiesas con tu boca que Yeshua, que Seir Anpin, que la letra Wab es el Mashiach, y crees en tu corazón, aquí ya es contado, crees en tu corazón,
que el Creador, que es Yahweh, que es Arik Ampin, que el Atik Yomin, lo resucitó de entre los muertos, que lo lleva al Gólgota, será salvo. ¿Salvo de qué? De muchas cosas. Pero déjeme, voy a leer otro texto y ahorita regresamos. ¿Salvo de qué? Bueno, es que el contar puede atraer la muerte. Y es precisamente salvo de la muerte, para que tu alma no sea otra vez adherida al árbol del conocimiento del bien y del mal. En Mateo 10:32 nos dice: por tanto, todo el que me confiese, que sea mencionado oralmente, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de sus raíces, que está en Atik Yomin o en Arik Ampin. Seguimos leyendo esto. Y es tan interesante, porque yo le mencionaba hace un rato, será salvo. Dentro del texto de la Parashá, dice: háblale a los hijos de Israel y cuéntalos. Pero una parte nos dice: por sus cabezas. Así nos dice literalmente. Nos dice la cita: habló Yahweh a Moshe en el desierto Sinai, en el Ojed Moel, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Misraim, diciéndoles: toma el censo, cuéntalos, conéctalos, menciónalos oralmente para que estos sean contados. Aquellos que confiesan el nombre son contados y son conectados. Y así nos dice: toma el censo de toda o de todos los hijos de la casa de Israel, todas las almas que estuvieron desconectadas a causa del pecado de conectarse al árbol del conocimiento del bien y del mal, por sus familias. Muy interesante todo esto, pero me voy a brincar. Por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Y nosotros, si leemos el texto en hebreo, esperaríamos que dijera Roshin, por todas sus cabezas. Plural de cabeza, cabeza es Rosh. Pero hay una palabra totalmente diferente. Y la palabra que aparece en el texto hebreo aquí está. Es esta palabra legulgolotam. Legulgoletan. Así aparece. Pero yo le mencionaba que esperaríamos que dijera por sus cabezas, como así nos lo dice el texto. A todos los varones por sus cabezas. Pero no. Nos dice: a todos los varones legulgoletan. Y legulgoletan. Así está en el texto en hebreo, en la Torah. Y este texto, o esta palabra, viene de la raíz de otra palabra también muy especial llamada Galgalta. Y derivándose de ahí la palabra Gólgota. Y entonces entendemos por qué el libro de los Romanos nos dice que nos iba a librar, o sea, el que confesare será salvo. Nos iba a librar del pecado de la muerte, o de la muerte que es al contar, o al ser pronunciados, o al anunciar que Yahshua es el Mashiach, el enviado de Yahweh. Y en ese momento nos damos a conocer que hemos sido salvos y entonces nos salva. Pero para salvarnos había algo muy importante, porque aquí lo dice: conforme a sus cabezas. Y aquí la palabra es legulgoletán y de la raíz Galgalta. Galgalta no es el nombre del monte que se trata de ubicar por muchos años en Jerusalén. Estudios anteriores o aquellos que iniciaron y trataban de entender Gólgota nunca lo localizaron. No sabían, solamente sabían que era una palabra arameo que significa calavera. Eso es todo lo que ellos dicen. Es una palabra aramea que significa calavera. Gólgota. Y no la vamos a encontrar. No vamos a ubicar ese monte
Si usted va a Jerusalén, bueno, se lo ubican por unos cuantos dólares, pero una colina cualquiera y le dicen que es Gólgota. Gólgota lo hemos visto en otros estudios y es la parte de arriba. Esto se llama Gólgota. Entonces nos diría el texto: cuéntalos, o aquellos que pronuncien que Yahshua es el Mashiach, a todos los hijos de Israel, a todas las almas del mundo, a todos los que tienen la letra G en ellos, por sus familias. Mire, usted tiene una descendencia enorme. Por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones, todos los hombres. ¿Pero qué es hombre nuevamente? Los cerebros derechos que fueron desconectados. Todos ellos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque van a ir hasta Galgalta. Yahshua, cuando fue colgado, él murió o lo colgaron en el Gólgota, no en el monte, en Galgalta. Quiere decir que conecta las ramas con su origen. Estas raíces no es otra cosa que Galgalta, el cráneo o la calavera. Pero a decir verdad, esto es la conciencia del Creador. Aquí se le llama, como lo vemos aquí, Atik Yomin. Aquí dice Atik Yomin, anciano de días, o Arik Ampin. En hebreo también se le llama Atika Kadisha, que es el Padre. El propósito ya estaba todo listo. Ahora era conectarlos con su origen. Ese es el punto. ¿Cuál es su origen? En la parte de arriba. Todos los seres humanos tienen la oportunidad de conectarse con su casa de origen, con sus raíces o con sus cabezas, con el Gólgota, con su Padre mismo. Pero vamos a ver otra imagen muy interesante. Continúa y nos da una fecha muy exacta. Este es el párrafo número 9 del Zohar. Este párrafo lo coloqué en esta forma. Y déjeme, se lo voy a leer. Dice: Behai, Behai. Be'ehad la Jodesh Hasheni, Beshana Hashenit. Beholahad. Behai Ikrei Jodesh Siv, Remes Lejahu Yarja, Beshata, Denahil Le Shihara. Deja que dein almin, Kulhu Ishtahu. Bishlimu Letzatam me eres Mizraim, Leishmodea de Hakad, Nafku Israel mi Mizraim, Bejodesh Harishon Java. Y le voy a repetir nada más esta frase. Behai, Behai, Behad. Nos dice: en el primer día del segundo mes. Aquí dice: en el primer día del segundo mes, en el segundo año, Lejodesh Hasheni Beshana Hashenit, Beholahad, Behailikre Jodesh Siv. ¿Qué nos dice? El mes de Siv. Aquí está. ¿Qué es el segundo mes? El segundo mes en hebreo nosotros lo conocemos también como Iyar. Behai, Behai, Beja Lejodesh Hasheni, en el segundo mes del año, Beshana Hasheni, del segundo año. Beholahad, Bejalikre Jodesh Sib Remes. Aquí nos dice Sib Remes. Esta palabra Sib significa brillo, o significa esplendor, o significa purificación también. Vamos a ver estas palabras, estas letras. Sib, que es chispa también, destello. Esta palabra Sib está formada de 3 letras, que es la letra Zayin. ¿Qué es esta? Vamos a ponerla. La letra Zayin, la letra Yod, ¿qué es esta? Y la letra Wa. Aquí es Sib. Se refiere al segundo mes. El mes de Sib. Le digo, normalmente se conoce como Iyar. Pero es que este Iyar unía a las 2 columnas. El mes de la brillantez.
Ahora, este es un secreto en este segundo mes del segundo año, porque todo estaba ya completo. Ya estaba todo perfeccionado. ¿Y qué es esta Sib? Mire, ¿quién lo perfeccionó? Vamos a verlo. Porque esta letra Sib, o esta palabra Sib, en esta forma, no es más que la letra Shin. Y la Shin, en Bereshit nos dice, Berrua ha Elohim merajefe dal pene jamay. Y el espíritu del Mashiach sobrevolaba las aguas. Ahora esta letra Shin es la inicial de la palabra Shaddai. Y la palabra Shaddai, más que un nombre de Yesod, precisamente, de Joseph, Ben Joseph, Yeshua Ben Joseph. Shaddai significa Shomer Daltot Israel, el guardián, el que guarda a Israel. Este es Shaddai. Y esto también hace alusión a, vamos a abrir otra palabra, porque esta misma palabra Shaddai, cuando hacemos un cambio de letras, se le llama permutación, hacemos un cambio de letras, de Shaddai es Yod Shed. La letra Yod significa mano y la letra Shed significa demonios. Fíjese, aquí en el texto yo le mencioné hace un rato que la bendición no reposa sobre lo que está contado. Que una persona que acepta el Mesías declara y es contada y le puede afectar sus bienes y le puede afectar su alma. Pero para que no nos afecten ni nuestros bienes ni nuestra alma, entonces viene la palabra Sib, que es la letra Shin, y que Shin es Shaddai, y que Shaddai es el que guarda a Israel, pero que al intercambio de las letras, Shed significa demonio, y manos y Yod significa mano. Quiere decir que aunque quisieran hacernos daño por haber sido contados, entonces la mano del Creador le dice a los demonios, alto, alto al daño que le quieras dar. En el párrafo 13 nos dice, ven y ve, ha sido establecido que la bendición de arriba no reposa sobre algo que ha sido contado. Ustedes pueden preguntar, ¿cómo podrían tener contados a los hijos de Israel? Es porque tomaron rescate de ellos. ¿Quién? La Shin, la Rúa de Mashiach, el Mesías mismo. Es porque tomaron rescate de ellos y esto fue arreglado. Y el recuento no tuvo lugar hasta que todo el rescate fue reunido y contado. Impresionante esto, no me voy a detener ahí. Al principio bendecirán a los hijos de Israel y luego contarían el rescate. Y repetirían y bendecirán otra vez a Israel. De ese modo el resultado es que encontramos que los hijos de Israel fueron bendecidos al comienzo y al final, y no había muerte entre ellos. Es por eso que dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. Porque ya la muerte ya no tendrá poder sobre ti. El párrafo 14 nos dice, él pregunta, ¿por qué la muerte resulta de contar? Bueno, es que el alma se está liberando. Y precisamente se pagaba con medio shekel. Y es que shekel significa también la misma numeración de alma. Shekel es 430 y nefesh es 430. Y nos dice, es porque la bendición no mora cuando cuentas. Y cuando la bendición se va, el otro lado descansa sobre este y uno podría ser dañado. Por lo tanto, acostumbraban sustituir un rescate monetario por el conteo y de ese modo eliminar la amenaza de la muerte. Estamos hablando de almas. El enemigo no te toca si tú estás conectado con tu Creador. Pero regresando aquí a las palabras. La palabra Yod es mano, Shed es demonio, y esta palabra o esta Shin la tenemos en cada puerta. Pero fíjense lo que está aquí. Shomer Daltot Israel, el que guarda a Israel. Esta es una mesusa y en la entrada de cada puerta, en el marco, está una letra Shin diciéndole Yeshua
que ningún demonio entra, que ninguna muerte por haber contado ese hogar, esa alma, esa casa, puede afectarlo. Pero vamos a ver aquí. Otro cambio de la palabra Shaddai, que no solamente pues es la mesusa que está en la puerta, pero fíjese lo que nos dice aquí. Yesh Dalet. La palabra Yesh significa tenemos. Tenemos. Nos dicen los sabios, no leas Dalet, lee Delet. Delet significa puerta. Tenemos puerta. Y mire, esto tal vez es la conclusión del estudio. Tenemos puerta. Y sí que tenemos una puerta. En el tiempo de Pesaj, nos ordenan escondernos detrás de la puerta. Para tener vida, escóndase en la puerta. Y lo tomamos allá en Egipto, y en cada pesa que realizamos, nos escondemos en la puerta para tener vida. Y es que esta letra que ponen en la puerta es una letra G, mire. Aquí está. Escóndanse en la puerta. Vamos a figurarla. Ahí la tenemos. Pero la letra G, mire, la letra G está formada de dos letras. De la Dalet, puerta, y de la Wav. Y la Wav nuevamente lo encontramos como Seir Anpin. Y esta letra Wav nos dice, esta letra Wav a nosotros nos dice, yo soy la Dalet. Yo soy la Dalet. Yo soy quien puedo llevarlos hasta Gólgota. Solamente yo puedo llevarlos hasta Gólgota. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo de los demonios, de la muerte. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué son estos pastos? El Atik Yomi, el anciano de días, porque la raíz se conecta directamente con sus ramas. Vamos a verlo en esta gráfica. Y aquí tenemos. Aquí está el Padre. Yo soy la puerta. Mire, esta letra Wav es esta letra Wav. Y solamente nos queda la Dalet. Esta letra Wav, que es Seir Anpin, o que es Yeshua, el Mesías. Él nos dice, yo soy la puerta. El que entra por mí será salvo, porque se unen las columnas. Y entrará hasta acá con el Padre, y entrará y saldrá, y hallará sus raíces de donde corre la savia. Hallará pastos. Es muy interesante esto. El Talmud, en Masejet Tani, en el tratado de Tanim, en el tratado de Tani 8b, nos dice de la siguiente manera. En la Baraita 11. La bendición solo se da en aquello que el ojo no domina. Como está escrito, ordenará Yahweh la bendición para ti en sus cielos. Nos dice que cuando queremos contar, el punto principal es el contar las almas. Se tiene que dar un cambio. Ya se dio el cambio. Ya se dio el shekel. Shekel era de plata. Plata era redención. Es el Mesías. Pero con respecto a las cosas que tenemos también prohibido contarlas. Pero también nos obligan a contarlas. Pero para eso tenemos que dar un cambio. O una sedaca. Si usted tiene sus bienes, tiene que declararlos. Porque solamente declarándolos es como se conectan a su raíz principal. Sea esto una casa, lo que usted tenga, conéctela con el Creador. Pero el peligro está en contar. Y aquí nos dice esto. En la Baraita 12 de Talmud de Bavli, tratado de Tanit 8b, quien entra en su granero para calcular lo que contiene ahí, dirá,
Sea tu voluntad, Yahweh nuestro Elohim, que arrojes tu bendición sobre la obra de nuestras manos. Pero, le vuelvo a repetir, nos dice aquí, no hay bendición sino en aquello que no fue pesado, ni aquello que fue medido, ni en aquello que fue contado, sino únicamente en aquello que está oculto del ojo de la muerte del Haasata, es decir, aquello cuya medida se desconoce. Hay dos leyes, la de contar y la de no contar. Tenemos que contar para conectarlo y debemos dar un rescate por ello. Nos dice, las iniciales de la palabra pesado, medido y contado en hebreo forman la palabra shamen, desolado, es decir, sin bendición. Por otro lado, las letras finales de estas mismas tres palabras forman la palabra yedal, empobrecido, de nuevo sin bendición. Además, la palabra samuy, oculto, suma 116, pero siendo que el hombre posee 2 ojos, debe estar oculto 2 veces, una por cada ojo. La palabra samuy 2 veces suma 232, lo mismo que verajá, bendición, lo que quiere decir que solo se posa la bendición en aquello que no ven los ojos del mal. Ahora se entiende por qué dice que lo contado o en lo contado no reposa la bendición. Esto es algo muy extenso. Vamos a dejarle hasta aquí en este estudio. Para que alguien sea contado y sea conectado con sus raíces, tiene que pronunciar. Y al pronunciar, tiene que dar una paga. Cuando usted acepta al Mesías, usted lo declara abiertamente, es contado y él hace la paga con la sangre de la redención. Por lo tanto, el enemigo o el árbol de la muerte no puede tocarlo. La bendición no reposa sobre lo que es contado. Habría que pagar algo. Creo que esto es... Shalom Aleichem. Y si usted fue contado, pagaron por usted. Hasta la próxima.